es viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, a quien le damos la bienvenida a Un Café con JJ. ¿Cómo está usted, viceministro? ¿Sí me escucha bien? Escucho muy bien, Jimmy. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Un saludo también a todos los amigos del Café de JJ. Gracias. A ver, viceministro, coménteme cómo han avanzado los planes del Ministerio, en este caso usted es un importante funcionario, para llegar con ayuda urgente al sector de los agricultores que están sufriendo en estos momentos los embates de los meses de pandemia, problemas que tienen que ver con comercialización, los altos intereses que deben pagar cuando se endeudan, etcétera. ¿Qué está articulando el Ministerio para los agricultores? Bueno, Jimmy, el gobierno del presidente Lasso ha dicho desde un principio que se le va a dar una alta importancia estratégica al sector agropecuario, no solamente porque nos garantiza la alimentación a la población, que eso ya es bastante, sino porque representa el 29% de la generación de empleo para la población económicamente activa y el 9% del Producto Interno Bruto. Incluso el año pasado, con toda la pandemia, el sector agroexportador creció en un 21%. Los precios de algunos de los productos como arroz se comportaron en el año pasado. Este año ya hemos tenido dificultades que hemos heredado. Nosotros asumimos el gobierno, la cosecha de invierno prácticamente jugada. En ese sentido, esas prioridades se expresan en un programa central, un encuentro por el agro que tiene como eje el crédito al 1% de interés hasta 30 años plazo, que va a venir acompañado de seguro agropecuario, que va a venir con asistencia técnica especializada. También va a permitir la dotación de riego parcelario, que es la competencia del Ministerio de Agricultura. Pero un dato muy importante también, Jimmy, que es articularse a los mercados, ¿no? Para que existan ferias campesinas de venta directa del productor al consumidor en el mercado nacional, pero también negocios inclusivos que permitan asimismo una comercialización directa entre pequeños productores, agroindustrias o agroexportadores, porque uno de los grandes problemas es que a veces se fomenta la producción y no se tiene una mirada integral de la comercialización. Claro. Eso es una parte. Y una segunda, Jimmy, que es un programa de fomento a las agroexportaciones, sobre todo de diversificación de rubros no tradicionales, ¿no? Que allí está un enorme potencial para contribuir a la generación de ingresos en los pequeños agricultores, porque ese es el gran desafío, Jimmy. Nosotros heredamos un país con 48% de pobreza rural por ingresos. Es decir, ingeniero, en esto de la diversificación es para que los agricultores no solo piensen que se puede sembrar maíz, arroz, papas, que hay otros productos que perfectamente pueden potenciarse con una asistencia crediticia y asesoría técnica. Así es, Jimmy. Nosotros somos un país privilegiado. Nosotros tenemos muchas ventajas comparativas naturales, ¿no? Nosotros podemos sembrar y cosechar prácticamente durante todo el año. No ocurre eso en los países que están en el hemisferio norte, en el hemisferio más hacia el sur. Nosotros, por estar en la línea ecuatorial, por la luminosidad, las horas luz, tenemos las rosas de colores más intensos, tenemos el mejor cacao fino de aroma del mundo. Nosotros tenemos la pitahaya más dulce, la maracuyá de mayor contenido de ácidos en los jugos. Entonces, la piña. La piña, y en la sierra, Jimmy, en la sierra, el arándano, que va a ser un boom, el aguacate, las uvillas, granos y cereales andinos que son superalimentos como el chocho, como la quinoa. Es decir, tenemos un enorme potencial que desgraciadamente lo hemos desaprovechado, y que con un apoyo, con una palanca, con un impulso inicial desde la política pública, como es el crédito, con asistencia técnica, con riego parcelario, podemos incluir a esos pequeños productores en dinámicas de exportación y así realmente mejorar ingresos que ayuden a bajar efectivamente la pobreza
rural. Viceministro, pero créame que usted debe coincidir conmigo, supongo que una de las cosas que más expectativa ha causado en el agro es este anuncio del crédito al 1% de 30 años plazo. Esa es la noticia que están esperando en algún momento escuchar. ¿Cuándo el gobierno ya se pronuncia sobre este plan que debe estar encaminado, digo yo? Jimmy, no importa qué metodología se use, siempre sale como una de las debilidades críticas del agro ecuatoriano, la baja productividad, la falta de riego, los problemas de comercialización. La falta de financiamiento también, y es precisamente por eso la importancia cardinal de este punto. Con crédito, puede el agricultor introducir innovaciones tecnológicas en su finca, comprar material genético de alta productividad, comprar los insumos para desarrollar todo ese potencial. Con crédito es fácil adquirir sistemas de riego parcelario, la bomba, las mangueras, los aspersores. Con crédito se facilita la comercialización asociativa directa para que el agricultor no dependa ya de una intermediación excesiva. Entonces el crédito es clave y ese es el tema de más alta prioridad para la gestión del Ministerio de Agricultura en estos momentos, ¿no? Entonces allí está, eso hay que hacerlo en combinación con Banecuador, que va a volver a ser una banca de fomento de la producción. Está en la conformación del directorio, después vendrá la designación de la nueva gerencia y en paralelo se está ajustando el diseño de este programa, movilizando recursos, viendo qué porción puede salir de los recursos actuales del Banecuador. Va a haber necesidad de conseguir financiamiento también internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del mismo FIDA de las Naciones Unidas, hacer una canasta de financiamiento, testear ese programa en el segundo semestre del año para ver que efectivamente se pidan requisitos que sean asequibles a los pequeños agricultores, además que sea ágil la entrega de los créditos como tal, que se demoren 2-3 días y no 3-6 meses como ocurre en la actualidad, y utilizar herramientas tecnológicas para hacerlo más ágil, pero también más transparente, ¿no? Esa es la forma que se tiene para servir realmente al agricultor, y eso es el asunto de dedicación principal de esta gestión. Viceministro, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo. Pero entonces, viceministro, es que mire, el gobierno, por ejemplo, en la parte sanitaria dijo, bueno, 9 millones en 100 días. Arrancamos el 31 de mayo y nosotros tenemos plazo para cumplir, junio, julio, agosto, hasta principios de septiembre cumplir con esa meta. Entonces la gente, por ejemplo, en ese tema ya tiene moldeada en su cabeza, en este tiempo por ahí más o menos se va a cumplir con esa promesa de campaña. Pero lo que usted ha comentado, ¿no? Que recién hay nuevos gerentes de Banecuador y todas estas cuestiones. Es decir, todavía no hay una fecha para poder cumplir con la promesa de créditos al 1% de 30 años plazo. ¿Todavía no hay una fecha establecida? Omar, los tiempos en agricultura son diferentes. Nosotros tenemos un ciclo productivo de invierno, un ciclo productivo de verano. La gente cosecha el maíz, el arroz en los meses abril, mayo, y ya está sembrando para el ciclo de verano. Entonces, no es tan fácil como aplastar un botón y ya. Este va a ser un programa de largo, el programa más importante de la historia del agro ecuatoriano, con unos volúmenes de créditos también altamente significativos y a una tasa de interés inédita. Eso amerita un diseño muy, muy detallado y que el programa empiece con un testeo en este segundo semestre del año. Ya se van a ir otorgando esos créditos en territorios que son pilotos. Se ajusta ese programa y en grande se empieza para el ciclo de invierno del año 2022, que los créditos normalmente se otorgan antes de la temporada de lluvias. Nosotros tenemos que comprender que la agricultura tiene sus propios ciclos. No es una actividad industrial que en cualquier momento del año trae una máquina, aplasta un botón y ya funciona de manera diferente. La agricultura sigue mucho las temporadas de lluvia y de secano, ¿no? Y
pero vamos en la dirección correcta y a un ritmo ágil para tener ese compromiso del crédito al 1% hasta 30 años plazo disponible para el siguiente ciclo. Ojalá, viceministro, sea lo más pronto posible para poder cumplir con esa oferta de campaña. Le extiendo una pregunta que hacen aquí en el muro. Alec de pregunta: señor viceministro, ¿qué van a hacer en corto plazo con los cultivos de arroz? Dice, el sector está en quiebra. Nosotros hemos estado reunidos todas estas primeras semanas de la gestión con los líderes del sector productor de arroz, también con las piladoras. ¿Qué fue lo que ocurrió? El año pasado, por el tema de la pandemia, hubo un tirón, un jalón de la demanda de arroz, que hizo que los precios en los primeros meses de la pandemia se dispararan por este jalón de la demanda. Todo el mundo compró arroz para estar abastecidos. El arroz es el 33% de la dieta diaria de una familia ecuatoriana en promedio. Entonces, esos precios altos estimularon siembras. Y hoy estamos viendo los efectos, porque no es que hubo un aumento de la demanda, hubo un incremento temporal, coyuntural, por la situación de la pandemia. Ahora se han generado unos excedentes que están ocasionaron una baja de los precios en la cosecha del invierno que ya pasó antes de nosotros asumir el gobierno. Ahora los precios se han recuperado y estamos en diálogo permanente buscando las mejores soluciones entre productores arroceros y los piladores serios también para tener una cosecha de verano donde los precios del arroz estén por encima de los costos de producción, le generen rentabilidad al agricultor. Viceministro. Esa cosecha se prevé entre septiembre y octubre. Ahora mismo los precios se han recuperado ya y estamos buscando financiar para poder almacenar el pico que se va a producir entre septiembre y octubre. Ok, viceministro, disculpe que me cambie un poco de la temática. Usted como autoridad, ¿cómo ve la posibilidad de acuerdos comerciales? Sabemos que cuando se suscribe un TLC, un acuerdo comercial, un acuerdo de cooperación económica, como le quieran decir, la parte de agricultura es muy sensible, probablemente la más sensible junto con el tema de propiedad intelectual. ¿Usted cree que el Ecuador está preparado para acuerdos comerciales? Por ejemplo, con un Estados Unidos, que sabemos que en Estados Unidos se subsidian miles de millones de dólares casi al mes en agricultura. Y cuando acá la palabra subsidio se lo considera mala palabra. Entonces, ¿usted cree que estamos en condiciones realmente de ir un tú a tú con Estados Unidos, en la Alianza del Pacífico? Quizás no hay un poquito de recelo sobre la situación de la agricultura en el caso de firmar estos acuerdos comerciales. Miren, todos tenemos opiniones sobre los tratados de libre comercio. Unas opiniones son a favor, otras opiniones están en contra o ponen reparos. Yo voy a los hechos. Si uno analiza el año pasado, incluso con la pandemia, pero ya con el acuerdo firmado con la Unión Europea, el crecimiento en volumen y en valor de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado europeo se ha incrementado significativamente. El año pasado las agroexportaciones crecieron en un 21%. Lamentablemente están concentradas aún en pocos rubros, en banano, plátano, en flores, en cacao. Nosotros queremos diversificar esos rubros de exportación para aprovechar mejor las oportunidades con el mercado europeo en este momento que tenemos un acuerdo comercial para exportar frutas tropicales, para exportar berries y bayas andinas, ¿no? Como el arándano y otros frutos como el aguacate o tropicales como la pitahaya, por poner solo algunos ejemplos. Entonces, los hechos demuestran que las exportaciones crecen. Y esa es una tendencia que se ha estudiado a lo largo de Latinoamérica. Cuando se firman estos tratados de libre comercio, las agroexportaciones crecen. El gran reto, es lo que plantea el presidente Lasso, es que ese crecimiento económico sea con inclusión social, que no se deje a un lado, que no se lo deje rezagado al pequeño agricultor, sino que el pequeño agricultor de la costa, de la sierra, de la Amazonía,
participe de esas dinámicas de exportación, unas veces como proveedores, otras veces como generadores de valor agregado, otras veces como exportadores directos, pero que reciban los beneficios de esa exportación. Eso no es por generación espontánea. Ahí tiene que estar la política pública, como por ejemplo con el programa de crédito, como por ejemplo con la promoción de exportaciones, la participación de los pequeños agricultores asociados también en las ferias comerciales. Entonces, eso es lo que vemos. Ahora, es en verdad, desde mi punto de vista, que no siempre podemos competir en los mismos rubros. O sea, nosotros no estamos en capacidad de competir con el trigo de las planicies de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tampoco puede competir con nosotros en calidad en nuestras frutas tropicales. Entonces pueden haber acuerdos comerciales que complementen el flujo de materias primas, incluso alimentos de lado y lado, y que son de beneficio mutuo. Nosotros necesitamos traer tecnología para modernizar nuestra producción, pero donde somos campeones, donde realmente nosotros tenemos muchísimas oportunidades, es en los productos de calidad premium, producidos de manera sostenible o agroecológica con la debida certificación y trazabilidad. Hacia allá debemos apuntar los cañones estratégicos del agro. La última consulta por un tema de tiempo. Un importante diario del país publicó hace un par de días que el trabajo infantil en el agro se ha incrementado en un 20% a raíz de la pandemia. Es un asunto que no podemos decir solamente, no, este es el Ministerio de Inclusión, no es un tema también del Ministerio de Agricultura. ¿Han identificado este problema y qué hay al respecto? Por supuesto que sí, Jimmy. La agricultura tiene que verse como un sistema agroalimentario ampliado, y aquí tenemos paradojas dolorosas. Mientras la agricultura nos provee de alimentación al país, tenemos los niveles de 48% de pobreza rural, mientras que en las ciudades es del 25%. Los niveles de desnutrición infantil crónica, que en el promedio nacional es 24, casi se duplican en las zonas rurales campesino-indígenas, de donde salen esos alimentos, y ahora tenemos el añadido de este problema del trabajo infantil. Las cadenas vinculadas a la agroexportación, por el mismo sentido de responsabilidad social y empresarial, pero también por lo que los mercados internacionales lo exigen, han trabajado durante años y muy fuertemente para erradicar el trabajo infantil, porque es una exigencia de esos mercados internacionales. La crisis que hemos vivido tan fuerte, que ha provocado una caída de Producto Interno Bruto, mucho desempleo, la disminución en 22% de los ingresos de la familia, genera estas consecuencias negativas. Y allí hay que tener una política social activa de protección a la infancia, pero también una política económica, porque con crédito al 1%, con asistencia técnica, con vinculación a los mercados nacionales y a las exportaciones, es posible reducir la pobreza rural y bajar la presión sobre el trabajo infantil, que es una dura realidad. Bien, muchas gracias, ingeniero Ney Barrio Nuevo, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario. Que tenga usted un buen día. A usted, Jimmy, muy buenos días. Muchísimas gracias. Pedido a todos los ecuatorianos, por favor, vamos a vacunarnos, ayudemos. Eso está muy bien. 8,58 y sí, efectivamente, aunque en el campo la incidencia es un tanto menor, en el campo es donde me parece que todavía no ha despegado lo suficiente la vacunación, y la gente es un poco más reacia a vacunarse. Por eso hay que hacer un llamado a que se vacunen.